En el inquietante silencio de un bosque denso, el joven Liam, de 16 años, tropezó con una escena que lo marcaría para siempre. Un caballo abandonado, roto, dejado allí para sufrir y morir. Sus ojos vacíos y llenos de tristeza, su cuerpo, maltrecho, contaban una historia de un pasado cruel e inimaginable. Pero cuando el corazón de Liam se llenó de una necesidad incontrolable de ayudar, jamás imaginó que esa decisión lo llevaría a descubrir una verdad impactante. Un secreto que sacudiría todo lo que creía saber sobre el mundo y que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que vino después no fue solo un rescate, sino una revelación que nadie habría podido prever. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leerlos. Estamos en una misión para alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores y tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Si amas a los animales y te emocionan las historias de esperanza y valentía, este es tu canal. Suscríbete a Historias de Animales Desatadas. Activa las notificaciones y únete a esta aventura. No olvides darle like al video y compartir tu opinión en los comentarios. Nos morimos de ganas de leerte. A sus 16 años, Liam conocía bien la soledad del bosque. Le gustaba perderse entre sus senderos para escapar del ruido de su pequeño pueblo y de las presiones de crecer. Una tarde tranquila, mientras exploraba un camino desconocido, un sonido extraño atrapó su atención. Un relincho suave arrastrado por el viento. Intrigado y preocupado, Liam siguió el sonido adentrándose más en el bosque. Su corazón latía rápido mientras los árboles se volvían más densos y la luz del sol se filtraba débilmente entre las ramas. Finalmente, llegó a un claro. Y ahí estaba, un caballo, demacrado y tembloroso, atado cruelmente a un poste. Su pelaje estaba sucio y enmarañado, sus costillas sobresalían bajo la piel y sus ojos, abiertos de par en par por el miedo y la desesperación, se clavaron en Liam. El animal intentó dar un paso atrás, pero la soga corta y desgastada no le permitió moverse mucho. Liam se quedó helado. Su respiración se entrecortó al ver el estado del pobre animal. «¿Quién te hizo esto?», susurró, apenas capaz de hablar. Con movimientos lentos, Liam se acercó, fijándose en las cicatrices que marcaban el cuerpo del caballo. Algunas parecían recientes, otras llevaban años allí. Cada vez que él se movía, el caballo se estremecía, temeroso. Liam se arrodilló en el suelo y habló con suavidad. «No voy a hacerte daño, lo prometo». El caballo lo miraba con desconfianza. Sus fosas nasales se abrían y cerraban con rapidez. Liam sabía que ganarse su confianza no sería fácil. Metió la mano en su mochila y sacó una manzana, la que había llevado para su propio almuerzo. Con calma, la extendió en su palma abierta. El caballo dudó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, olfateó la fruta con recelo, y finalmente tomó un pequeño bocado sin apartar la mirada de Liam. En ese momento Liam lo supo. No podía dejarlo ahí. Fuera lo que fuera que le había pasado a ese caballo, no permitiría que su historia terminara así. Liam estaba decidido a hacer lo correcto, pero lo que no sabía era que este rescate lo llevaría a descubrir una verdad mucho más oscura de lo que jamás habría imaginado. Sabía que no podía simplemente desatar al caballo y llevarlo a casa. Su estado era crítico y necesitaba atención de inmediato. La gruesa cuerda que lo ataba estaba anudada de manera cruel, incrustándose en su piel. Al examinarla, se dio cuenta de que necesitaría una herramienta para cortarla. Revolvió su mochila, pero no encontró nada lo suficientemente afilado. Pensó en correr a casa por un cuchillo, pero se detuvo. «Si te dejo aquí, ¿quién sabe qué podría pasarte?», susurró. El caballo lo miró fijamente con una mezcla de miedo y esperanza en los ojos. Liam no podía arriesgarse a perderlo ahora. En vez de irse, comenzó a buscar algo útil a su alrededor. Sus ojos se posaron en una piedra con un borde afilado. «Esto servirá», murmuró, arrodillándose junto al caballo. Empezó a frotar la piedra contra la cuerda, aserrando con determinación. El proceso era lento y agotador, pero Liam no se rindió. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja para calmar al animal. «Vas a estar bien. Yo me ocuparé de ti». El tiempo pasó lentamente, pero después de lo que pareció una eternidad, las cuerdas cedió y se rompió. El caballo dio un paso atrás, tambaleándose, pero no intentó huir. Liam alargó la mano con cuidado y la apoyó en su cuello. Su pelaje estaba áspero y sucio, pero el joven no se apartó. «Vamos, saquémosle de aquí». El camino de regreso no fue fácil. El caballo estaba débil y se tambaleaba con cada paso. Liam tuvo que detenerse varias veces para animarlo a seguir adelante.
Cada metro avanzado parecía una eternidad y la preocupación crecía en su pecho. ¿Y si no logra llegar? ¿Y si es demasiado tarde? Pero no se rindió. Lo guió con paciencia por el sendero del bosque, hablándole suavemente y ofreciéndole agua de su cantimplora. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de un cálido tono naranja. A lo lejos, la pequeña casa de Liam apareció ante sus ojos y una sensación de alivio lo invadió. «Este es mi hogar», le dijo al caballo, como si pudiera entenderle. El animal soltó un relincho suave, el primer sonido de tranquilidad que hacía desde que lo había encontrado. Sin embargo, al llegar a casa, Liam sintió que su corazón volvía a hundirse. No tenía un establo ni el equipo adecuado para cuidar de un caballo. Su familia no era rica y su hogar, aunque acogedor, no estaba preparado para un animal en tan malas condiciones. Pero no podía dejar que eso lo detuviera. Ató al caballo con suavidad a un poste de la cerca, asegurándose de que tuviera suficiente espacio para moverse sin sentirse atrapado. Luego, corrió dentro de la casa y buscó una manta vieja. Cuando regresó, la colocó con delicadeza sobre el lomo del caballo. El animal se estremeció, pero no intentó alejarse. En la cocina, Liam buscó comida adecuada. Recordó haber leído en algún lugar que los caballos podían comer zanahorias y manzanas. Tomó lo que pudo encontrar y también calentó un poco de agua, esperando que le resultara más fácil beberla. Cuando volvió al patio, el caballo seguía en pie, aunque su postura era de agotamiento. Liam dejó la comida frente a él y esperó. El caballo olfateó la bandeja con cautela antes de empezar a comer. «Bien», susurró Liam, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Esa noche Liam se negó a dejarlo solo. Arrastró una vieja silla hasta la cerca y se sentó envuelto en una manta, manteniendo la vista en el animal. El caballo dormitaba, pero cada pequeño sonido hacía que sus orejas se movieran nerviosas. Liam suspiró. Sentía una extraña sensación en el pecho, algo más profundo que la simple responsabilidad de cuidar a un animal. Sabía que esto era más que un simple rescate. Era el comienzo de algo mucho más grande. Este caballo había llegado a su vida por una razón. Mientras la noche se volvía más profunda, la mente de Liam no dejaba de dar vueltas. ¿Quién lo dejó en el bosque? ¿Por qué estaba en tan malas condiciones? Se prometió a sí mismo encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentarse a personas que no querían que la verdad saliera a la luz. En la quietud de la noche, Liam susurró al caballo. «No sé por lo que has pasado, pero ahora estás a salvo. Te lo prometo». El caballo se movió ligeramente como si entendiera sus palabras. Por primera vez desde que lo encontró, Liam sintió una chispa de conexión, un lazo que se estaba formando entre ambos. A la mañana siguiente, Liam despertó con el sonido del caballo resoplando suavemente. Estaba de pie, y aunque aún se veía débil, parecía más firme que la noche anterior. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo Liam con una sonrisa, acariciándole el cuello con cuidado. Pero sabía que no podía cuidarlo solo. Necesitaba ayuda. Después de darle más manzanas y agua, decidió visitar al señor Callaway, un veterinario retirado que vivía cerca. Si alguien podía orientarlo, era él, famoso por su amor por los animales. Cuando Liam le explicó la situación, el anciano arqueó una ceja. «¿Dices que lo encontraste atado en el bosque?», preguntó con tono serio. Liam asintió. «Sí, señor. Estaba en pésimas condiciones. No podía dejarlo ahí». El veterinario suspiró y se puso de pie. «Llévame con él. Vamos a ver qué se puede hacer». Liam guió al señor Callaway hasta su casa. El anciano apenas vio al caballo y negó con la cabeza. «Pobre criatura. Ha pasado por el infierno», murmuró con tristeza. «Está desnutrido, deshidratado. Y esas cicatrices. Quien hizo esto no solo fue negligente, fue cruel». Mientras el veterinario revisaba al caballo, descubrió algo que hizo que la sangre de Liam se helara, una marca casi desvanecida en la parte trasera del caballo. El señor Callaway frunció el ceño. «Este símbolo», dijo con voz grave, «es de un criador local, uno con muy mala reputación. Es conocido por sobreexplotar y maltratar a sus animales. Debió abandonar a este cuando ya no le servía». Liam apretó los puños, sintiendo la ira burbujear en su interior. «¿Cómo pueden ser tan despiadados?», preguntó con la voz temblorosa de rabia. El anciano asintió con pesar. «El mundo es cruel, muchacho, pero hiciste lo correcto al salvarlo». El veterinario le entregó una lista de suministros y le explicó cómo cuidar al caballo. Liam pasó el resto del día siguiendo cada indicación.
Limpió sus heridas, improvisó un refugio y se aseguró de que tuviera comida y agua suficiente. El caballo parecía responder a sus cuidados. Sus ojos se veían un poco más vivos, sus movimientos menos vacilantes, pero el misterio del criador no dejaba de atormentarlo. Liam no podía permitir que ese hombre siguiera haciendo daño a otros animales. Parte 5. La confrontación decidido. A tomar acción, Liam ideó un plan. Llevaría una cámara y una libreta al rancho del criador. Necesitaba reunir pruebas. Sabía que era arriesgado, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros caballos sufrían el mismo destino. Cuando llegó a la destartalada granja en las afueras del pueblo, sintió un nudo en el estómago. Lo que vio lo dejó helado. Caballos, esqueléticos, con las costillas marcadas, encerrados en pequeños corrales sucios. Muchos se veían enfermos o heridos. Liam sintió que se le partía el alma, pero no podía detenerse. Respiró hondo y sacó su cámara. Desde la distancia comenzó a tomar fotos, pero entonces una voz ronca lo interrumpió. ¿Qué estás haciendo aquí? Liam se giró de golpe. Un hombre corpulento avanzaba hacia él con pasos pesados. Su cara estaba roja de ira. Es propiedad privada, mocoso, gruñó. Lárgate antes de que llame a la policía. Liam tragó saliva. Estaba en problemas. Confrontación cara a cara, Liam se mantuvo firme. El que está rompiendo la ley eres tú. Mira a estos animales. Están sufriendo por tu culpa. El hombre soltó una carcajada burlona. No sabes de lo que hablas. Lárgate de aquí. Pero Liam no retrocedió ni un paso. Sé lo suficiente. Encontré a uno de tus caballos abandonado en el bosque. Casi muere por tu culpa. Por un instante el rostro del hombre reflejó sorpresa, pero la enmascaró rápidamente. Con enojo. No tienes pruebas, gruñó. Ahora fuera de aquí. Liam no discutió más. No lo necesitaba. Ya tenía suficiente evidencia para exponerlo. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que esto no había terminado. Esa noche, Liam compartió las fotos y su historia con el señor Callaway. El veterinario quedó horrorizado, pero también impresionado por la valentía del chico. Esto debe reportarse a las autoridades, dijo con determinación. Has hecho más de lo que muchos adultos harían. Liam asintió, pero una duda persistía en su mente. ¿Realmente haría alguna diferencia? ¿O el criador seguiría con su crueldad impune? Al volver a casa, el caballo lo recibió con un suave relincho, como si sintiera su angustia. Liam acarició su melena y susurró. No te preocupes, me aseguraré de que tú y todos los caballos como tú estén a salvo. El vínculo entre ellos se sintió más fuerte que nunca. El siguiente paso, a la mañana siguiente, Liam y el señor Callaway presentaron las pruebas a la Organización Local de Bienestar Animal. El ambiente estaba cargado de expectativa. Los oficiales observaron las fotos y los videos con expresiones de incredulidad y furia. Esto es suficiente. Para iniciar una investigación, dijo uno de ellos con un dejo de admiración en la voz. Has hecho algo increíble, muchacho. Liam sintió una chispa de esperanza. Por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Los oficiales comenzaron a planear sus siguientes pasos para investigar al criador. Pero entonces, el teléfono de Liam vibró en su bolsillo. Al revisar la pantalla, su corazón se hundió. Un mensaje, de un número desconocido. Aléjate de mi negocio o te arrepentirás. Un escalofrío recorrió su espalda. El criador había descubierto lo que estaba haciendo. El peligro en el que se encontraba lo golpeó de lleno. Miró rápidamente al señor Callaway, quien observaba su reacción con atención. Liam le mostró el mensaje, sintiendo un nudo en el estómago. El veterinario frunció el ceño, su expresión oscura. Ese hombre no es solo cruel, dijo con voz grave. Es peligroso. Avisaremos a las autoridades sobre esta amenaza también. Pero incluso con la tranquilidad que el señor Callaway intentaba darle, Liam no pudo sacudirse la sensación de que algo más siniestro estaba por venir. Un peligro acechante más tarde ese día. Mientras cuidaba de Thunder en el establo, un movimiento repentino llamó su atención. Su corazón se detuvo. Apenas unos metros más allá del granero, una silueta sombría se erguía en la penumbra. Liam sintió un torrente de adrenalina recorrer su cuerpo. ¿El criador? ¿O uno de sus matones? Sin pensarlo, tomó una horca que estaba cerca y dio un paso cauteloso fuera del establo. Su mente iba a toda velocidad preparándose para enfrentarse a quien fuera que estuviera ahí. Pero cuando salió al aire libre, se quedó helado. No era el criador. Frente a él, de pie bajo la tenue luz de la tarde, había un hombre alto y rudo.
Su rostro, marcado por los años y las dificultades, mostraba una expresión extraña. Sus manos estaban alzadas en señal de rendición. En sus ojos no había amenaza. Había algo más, algo que Liam no esperaba. Una verdad inesperada. El hombre levantó las manos en señal de rendición. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo con voz áspera. «Me llamo Jacob. Trabajé para el Criador». Liam no bajó la guardia. Sus dedos seguían aferrados al mango del rastrillo. «Vi las fotos que compartiste y reconocí al caballo», continuó Jacob. «Necesitaba verlo con mis propios ojos». El corazón de Liam latía con fuerza. No tenía idea de cuáles eran las intenciones de ese hombre, pero algo en su mirada no transmitía amenaza, sino tristeza. Con cautela, Liam bajó el rastrillo y le indicó que siguiera hablando. Jacob tomó aire profundamente antes de soltar su confesión. Ese caballo no era cualquier caballo. Su voz tembló. Pertenecía al hijo del Criador. El mundo de Liam se tambaleó. Su hijo, Jacob, asintió. Murió en un accidente hace años. Ese caballo era su orgullo y alegría. Después de eso el Criador cambió. Se volvió amargado, cruel, pero nunca pudo desprenderse de ese animal. Era lo último que le quedaba de su hijo. Ojos de Jacob se oscurecieron. Creo que por eso lo abandonó. No podía soportar verlo más. Las palabras cayeron como un golpe en el estómago de Liam. El caballo al que había rescatado no era solo una víctima de crueldad, era un símbolo de pérdida. El peso del pasado. Liam se quedó en silencio. Thunder no era solo un caballo abandonado, era la última conexión del Criador con su hijo. Todo lo que había sucedido cobraba un nuevo significado. Jacob suspiró, su voz cargada de remordimiento. Nunca quise hacerle daño, pero no podía seguir viendo cómo el Criador lo destruía. Tenía que saber que estaba bien. Liam no pudo responder. Su mente iba a 1000 por hora. El caballo no solo había sobrevivido a la crueldad, también era parte de una historia mucho más profunda y trágica. Justicia y redención. Liam compartió la revelación con el señor Calloway. El veterinario escuchó en silencio, con el rostro marcado por la sorpresa y la tristeza. El pasado del Criador no justifica lo que hizo, dijo, con firmeza. Pero al menos ahora entendemos la historia completa. No perdieron tiempo en actuar. Los oficiales de bienestar animal iniciaron una investigación exhaustiva. Al revisar la propiedad del Criador, descubrieron decenas de caballos maltratados. Las pruebas eran innegables. A los pocos días, el Criador fue arrestado, acusado de múltiples cargos de crueldad animal. Para Liam, debería haber sido un triunfo, pero no podía quitarse de la mente la imagen del Criador cuando lo detuvieron. Por primera vez no se veía solo como un hombre cruel, se veía roto. Un último encuentro. La incertidumbre lo carcomía. ¿Podría el Criador realmente redimirse? ¿O estaba condenado por sus propios demonios? Movido por la necesidad de respuestas, Liam tomó una decisión arriesgada. Iba a visitarlo en la cárcel. Acompañado del señor Calloway, atravesó las puertas de la prisión. Los pesados barrotes se cerraron tras ellos con un eco metálico. Els y Ozo. Criador los esperaba en una pequeña sala oscura. Cuando Liam lo vio, sintió un nudo en la garganta. El hombre frente a él ya no era la misma figura intimidante que había enfrentado días atrás. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos, hundidos y vacíos, parecía un hombre al que le habían arrebatado todo. «Thunder está a salvo», dijo Liam en voz baja. «Se está recuperando bien». El Criador levantó la cabeza. Por un momento su máscara de dureza se resquebrajó. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «Ese caballo era de mi hijo», susurró. «No quería hacerle daño, pero cada vez que lo veía a mi niño. Era demasiado». Su voz se rompió. Liam sintió una mezcla de enojo y compasión. Nada justificaba el sufrimiento que había causado, pero ahora veía a un hombre derrotado por su propio dolor. «Lo siento», murmuró. «El Criador. Nunca quise que esto terminara así». Liam no sabía si podía perdonarlo, pero sí sabía algo. El pasado ya no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba en sus manos. Un nuevo comienzo. Al salir de la prisión, Liam respiró hondo. El aire fresco le llenó los pulmones. Thunder ahora tenía una segunda oportunidad. Y aunque la historia no tuvo un final perfecto, Liam sabía que había hecho lo correcto, porque la verdadera justicia no era solo castigar el mal, era asegurarse de que nunca volviera a suceder.
Una verdad inesperada, el hombre levantó las manos en señal de rendición. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo con voz áspera. «Me llamo Jacob. Trabajé para el Criador». Liam no bajó la guardia. Sus dedos seguían aferrados al mango del rastrillo. «Vi las fotos que compartiste y reconocí al caballo», continuó Jacob. «Necesitaba verlo con mis propios ojos». El corazón de Liam latía con fuerza. No tenía idea de cuáles eran las intenciones de ese hombre, pero algo en su mirada no transmitía amenaza, sino tristeza. Con cautela, Liam bajó el rastrillo y le indicó que siguiera hablando. Jacob tomó aire profundamente antes de soltar su confesión. Ese caballo no era cualquier caballo. Su voz tembló. Pertenecía al hijo del Criador. El mundo de Liam se tambaleó. Su hijo, Jacob, asintió. Murió en un accidente hace años. Ese caballo era su orgullo y alegría. Después de eso el Criador cambió. Se volvió amargado, cruel, pero nunca pudo desprenderse de ese animal. Era lo último que le quedaba de su hijo. Ojos de Jacob se oscurecieron. Creo que por eso lo abandonó. No podía soportar verlo más. Las palabras cayeron como un golpe en el estómago de Liam. El caballo al que había rescatado no era solo una víctima de crueldad, era un símbolo de pérdida. El peso del pasado Liam se quedó en silencio. Thunder no era solo un caballo abandonado, era la última conexión del Criador con su hijo. Todo lo que había sucedido cobraba un nuevo significado. Jacob suspiró, su voz cargada de remordimiento. Nunca quise hacerle daño, pero no podía seguir viendo cómo el Criador lo destruía. Tenía que saber que estaba bien. Liam no pudo responder. Su mente iba a 1000 por hora. El caballo no solo había sobrevivido a la crueldad, también era parte de una historia mucho más profunda y trágica. Justicia y redención. Liam compartió la revelación con el señor Calloway. El veterinario escuchó en silencio, con el rostro marcado por la sorpresa y la tristeza. El pasado del Criador no justifica lo que hizo, dijo, con firmeza. Pero al menos ahora entendemos la historia completa. No perdieron tiempo en actuar. Los oficiales de bienestar animal iniciaron una investigación exhaustiva. Al revisar la propiedad del Criador, descubrieron decenas de caballos maltratados. Las pruebas eran innegables. A los pocos días, el Criador fue arrestado, acusado de múltiples cargos de crueldad animal. Para Liam, debería haber sido un triunfo, pero no podía quitarse de la mente la imagen del Criador cuando lo detuvieron. Por primera vez no se veía solo como un hombre cruel, se veía roto. Un último encuentro, la incertidumbre lo carcomía. ¿Podría el Criador realmente redimirse? ¿O estaba condenado por sus propios demonios? Movido por la necesidad de respuestas, Liam tomó una decisión arriesgada. Iba a visitarlo en la cárcel. Acompañado del señor Calloway, atravesó las puertas de la prisión. Los pesados barrotes se cerraron tras ellos con un eco metálico. Els y Ojo, Criador, los esperaba en una pequeña sala oscura. Cuando Liam lo vio, sintió un nudo en la garganta. El hombre frente a él ya no era la misma figura intimidante que había enfrentado días atrás. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos, hundidos y vacíos, parecía un hombre al que le habían arrebatado todo. «Thunder está a salvo», dijo Liam en voz baja. «Se está recuperando bien». El Criador levantó la cabeza. Por un momento su máscara de dureza se resquebrajó. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «Ese caballo era de mi hijo», susurró. «No quería hacerle daño, pero cada vez que lo veía a mi niño. Era demasiado». Su voz se rompió. Liam sintió una mezcla de enojo y compasión. Nada justificaba el sufrimiento que había causado, pero ahora veía a un hombre derrotado por su propio dolor. «Lo siento», murmuró. «El Criador. Nunca quise que esto terminara así». Liam no sabía si podía perdonarlo, pero sí sabía algo. El pasado ya no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba en sus manos. Un nuevo comienzo. Al salir de la prisión, Liam respiró hondo. El aire fresco le llenó los pulmones. Thunder ahora tenía una segunda oportunidad. Y aunque la historia no tuvo un final perfecto, Liam sabía que había hecho lo correcto, porque la verdadera justicia no era solo castigar el mal, era asegurarse de que nunca volviera a suceder. El hombre dio otro paso adelante, su presencia imponente. «Quizás pienses que eres el héroe de esta historia», dijo, «pero la verdad es que solo eres un niño jugando con fuerzas mucho más grandes de lo que